Hola. Hoy nos metemos de lleno en un análisis fascinante y a veces un poco incómodo, la verdad, sobre el papel real que juega la escuela en nuestra sociedad. Vamos a ir más allá de las notas o los deberes. Nos va a guiar un texto clave de Julia Varela que recopila distintas visiones críticas. Bueno, de la sociología de la educación. Tenemos aquí, Sociología de la Educación, algunos modelos críticos. Y la idea que nos propone Varela, nuestra misión hoy, digamos, es desentrañar cómo diferentes pensadores ven la escuela. Pues más allá de esa función obvia de enseñar, ¿no? Se cuestiona esa idea tan extendida de que la escuela por sí misma es la gran niveladora social. A ver, ¿lo es de verdad? Esa es la gran pregunta, sí. Varela nos presenta modelos que, sobre todo a partir de los años 70, empezaron a mirar la escuela con una lupa, bueno, bastante crítica. No se conformaban con decir simplemente, la escuela enseña y socializa. Buscaban entender sus funciones ocultas, ¿sabes? Esas que no se anuncian, pero que tienen un impacto pues enorme, en cómo se organiza la sociedad y quién acaba en qué sitio. Entonces, la cuestión de fondo que Varela nos invita a explorar es, ¿la escuela ayuda a igualar oportunidades o, sin quererlo, o bueno, quizá queriendo según algunas teorías, acaba reforzando las desigualdades que ya existen fuera? Vamos a ver qué nos dicen estas miradas críticas que Varela ha seleccionado y analizado con detalle. Empezaremos por las que ven una conexión muy directa con la economía. Varela agrupa varios enfoques, ¿verdad? El primer bloque que identifica son las teorías de la correspondencia. Si pillo bien la idea central que Varela expone, es que la escuela funciona un poco como un espejo, o más bien un engranaje, del sistema capitalista, preparando a la gente para su rol en la división del trabajo. ¿Va por ahí? Exactamente, va por ahí. Estas teorías que Varela sitúa como un punto de partida importante en esta crítica ven una conexión estructural muy fuerte entre economía y educación. O sea, no es casualidad que la escuela sea como es. Y Varela empieza este bloque con Luis Althusser. Suena potente eso de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Cómo encaja la escuela ahí según la lectura de Varela? Althusser es fundamental para entender esta línea. Él diferencia entre los aparatos represivos del Estado, la policía, el ejército, vamos, que usan la fuerza si hace falta, y los aparatos ideológicos del Estado, los AIE, que son la familia, la iglesia, los medios. Y según Althusser, el AIE dominante, el más importante en las sociedades capitalistas modernas, es la escuela. Su poder no es la porra, claro, es la ideología. Varela subraya que para Althusser la escuela cumple dos funciones clave para el capitalismo. Una, reproduce las fuerzas productivas, o sea, forma a los trabajadores con las distintas cualificaciones que el sistema necesita. Vale. Y dos, reproduce las relaciones de producción, es decir, la estructura de clases y, muy importante, la aceptación de esa estructura. Vale. Lo crucial aquí, y esto Varela lo recalca, no es solo enseñar matemáticas o historia, sino inculcar la ideología dominante de forma que la explotación, las desigualdades, pues parezcan naturales, inevitables, casi como si no hubiera otra opción. Forma sujetos que encajen en el sistema sin rechistar demasiado. Aunque Althusser le da cierta autonomía a la escuela, al final dice está al servicio de la economía. Me entiendo. La ideología no es solo un discurso que te sueltan, sino algo que se practica, que se vive en el día a día escolar. Siguiendo con Varela, nos presenta después a Baudelot y Stablet. Parece que ellos llevaron la idea de Althusser a un terreno como más concreto, ¿no? ¿Cuál es su aporte específico? Pues sí, Baudelot y Stablet, según nos cuenta Varela, lanzan una afirmación muy provocadora. No hay una escuela única. Dicen que hay dos redes escolares radicalmente distintas, aunque por fuera parezcan parte del mismo sistema. Y estas redes, claro, separan y preparan a los estudiantes para los dos polos de la división capitalista del trabajo, el manual y el intelectual. Dos redes. ¿Cómo funcionan? A ver, por un lado, Varela explica que describen la red primaria profesional, la P, que estaría destinada a los hijos e hijas de las clases trabajadoras.
Sus características según estos autores, pues mucha repetición, el machaqueo, un enfoque en lo práctico, que ellos llaman pseudo-concreto, cosas que parecen útiles pero que no desarrollan realmente el pensamiento abstracto, métodos quizá menos rígidos, pero que académicamente no llevan muy lejos, y un lenguaje simple. Ya. El objetivo, dicen ellos, es formar futuros obreros, proletarios, y que además sean sumisos. Ujú. Entiendo. ¿Y la otra red? La otra es la Red Secundaria Superior, la SS, para la burguesía y las clases medias altas. Aquí, todo lo contrario. Abstracción, culto al libro, competencia feroz, selección continua, exámenes, lenguaje complejo. Claro. Ujú. El objetivo aquí es formar a la élite dirigente, a los que van a manejar la ideología dominante, los que van a ocupar los puestos de poder. Varela apunta, eso sí, que aunque se fijan en las prácticas, todavía le dan muchísimo peso a los mensajes ideológicos explícitos que se transmiten. Dos mundos educativos, casi paralelos, pero bajo el mismo paraguas del sistema. Qué idea tan potente y, bueno, divisiva. Ujú. Y Varela nos trae un tercer ejemplo en este grupo, Bowles y Gintis y su famoso principio de correspondencia. Aquí sí que me parece que la cosa se vuelve muy palpable, ¿no? Porque se fijan en la experiencia diaria en la escuela. Totalmente. Varela destaca que Bowles y Gintis ponen el foco no tanto en lo que se dice o se enseña, el currículum explícito, vamos, sino en la estructura misma de las relaciones sociales dentro de la escuela. Ujú. Su tesis es que hay un isomorfismo, o sea, una similitud estructural profunda entre cómo funcionan las relaciones en el trabajo capitalista y cómo funcionan en la escuela. Es como un calco. Ujú. Un isomorfismo. ¿Puedes dar algún ejemplo que señale Varela? Sí, claro. Varela señala que dan ejemplos muy claros. La jerarquía que ves en una empresa, jefe, mandos intermedios, empleados, se refleja perfectamente en la de la escuela. Director, profesores, alumnos. La falta de control del trabajador sobre lo que produce o cómo lo produce se refleja en la falta de control del alumno sobre lo que aprende, el currículum. La motivación por el salario, que es externa al trabajo en sí, se refleja en la motivación por las notas, que es externa al aprendizaje. O sea que la rutina escolar, la forma de relacionarse, ya te está entrenando. Exacto. La escuela, en su día a día, te entrena para aceptar y funcionar dentro de las relaciones laborales típicas del capitalismo. Pero Varela resalta un punto crucial de Bowles y Gintis. La escuela no entrena igual a todo el mundo. Premia distintas cualidades según el nivel educativo, y esto prepara para distintos escalones en la jerarquía laboral. En los niveles más bajos se premia la obediencia, el seguir órdenes. En los niveles medios, la fiabilidad, la responsabilidad. Y en los niveles superiores se valora más la iniciativa, la autonomía, pero siempre una autonomía internalizada, acorde al sistema, ¿eh? Claro. Y esto, además, se relaciona con el tipo de escuela a la que asisten los alumnos según su clase social. El resultado final es moldear personalidades que encajen perfectamente en el mercado laboral, cada uno en su sitio. Ujú. Esta idea del isomorfismo es muy fuerte. Casi como si la escuela fuera una especie de fábrica de futuros trabajadores ya clasificados y listos para usar. Sin embargo, Varela también indica una limitación de estos modelos de correspondencia, ¿verdad? No todo es tan automático. Sí, Varela apunta que aunque son modelos muy potentes para entender ciertas cosas, tienden a ver la conexión economía-escuela de una forma un poco mecánica, determinista. Ujú. No exploran a fondo los conflictos entre la escuela, las resistencias que pueda haber, ni tampoco los mecanismos culturales o simbólicos que median entre la estructura económica y lo que realmente pasa en las aulas. Dejan algunos cabos sueltos, sí. Y precisamente esos cabos sueltos son los que parecen abordar el segundo gran bloque que Varela analiza en su texto, las teorías de la reproducción. Aquí el foco se desplaza. ¿Hacia dónde exactamente? Pues se desplaza hacia la cultura y lo simbólico. Varela nos muestra cómo estos autores introducen conceptos mediadores para explicar la reproducción de la desigualdad de una forma más sofisticada, menos directa. Ya no es solo un reflejo mecánico de la economía, sino que entran en juego la cultura heredada, el lenguaje, las formas de pensar, las disposiciones. Varela empieza este bloque con dos nombres que pesan mucho en sociología, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron.
Su idea clave, según Varela, es que la escuela no solo reproduce la desigualdad, sino que la legitima. ¿Cómo es posible? Suena complejo, la verdad. Es complejo, sí, pero Varela lo desgrana bastante bien. El concepto central aquí es el hábitus. A ver, imagina el hábitus como un sistema de disposiciones, como una especie de software mental y corporal que adquirimos en nuestra familia, en nuestro entorno social y que está muy ligado a nuestra clase de origen. Es como una brújula interna que guía nuestras prácticas, nuestros gustos, nuestra forma de hablar, de movernos, de pensar, sin que seamos conscientes la mayor parte del tiempo. Vale, una especie de segunda naturaleza social. ¿Y cómo se relaciona con la escuela? Pues dicen Bourdieu y Pasinon, según nos explica Varela, que la escuela no es neutra en absoluto. Valora y exige un tipo específico de capital cultural. Esto incluye ciertos conocimientos, claro, pero también un dominio particular del lenguaje, ciertas maneras de relacionarse con el arte, con los libros, con la cultura culta. Y, oh sorpresa, resulta que este capital cultural considerado legítimo por la escuela es, casualmente, el que traen ya de casa los hijos e hijas de las clases medias y altas. Tienen ventaja antes de empezar. Entiendo. La escuela reconoce y premia lo que ellos ya tienen. Exacto. Y aquí entra en juego lo que llaman la violencia simbólica. Es un concepto clave. La escuela impone esa cultura dominante, la de las clases altas, como si fuera la cultura, la única válida, universal y superior. Y al hacer esto, al mismo tiempo, deslegitima, desprecia o simplemente ignora las formas culturales de las clases populares, haciéndolas parecer deficientes, inferiores o simplemente no adecuadas para el ámbito académico. Ya veo. Así, lo que en origen es una ventaja social, una diferencia de clase, se transforma mágicamente a través de los exámenes, las notas, las evaluaciones, en aparentes diferencias individuales de talento, inteligencia, capacidad o mérito. Y por el contrario, la desventaja social de partida se convierte en falta de capacidad, falta de esfuerzo, desinterés. Es decir, que la escuela, bajo esa fachada de igualdad de oportunidades, de aquí todos parten de cero y de meritocracia, en realidad estaría, validando y haciendo parecer justas las diferencias de clase preexistentes. Es una idea muy desafiante al discurso habitual sobre la escuela. Exacto. Para Bourdieu y Passerón, según Varela, la clave de la eficacia de la escuela en esta función reproductora es que oculta lo que hace. Su aparente autonomía del mundo económico, su aparente neutralidad cultural, es precisamente lo que le permite hacer este trabajo de legitimación tan eficazmente. Muchos alumnos de clases bajas terminan sintiéndose ajenos a la cultura escolar, fracasados, y acaban autoexcluyéndose, convenciéndose a sí mismos de que no valen para estudiar. Es la reproducción perfecta porque parece fruto de decisiones o capacidades individuales, parece justa. Impactante, la verdad. Varela también incluye en este bloque a Basil Bernstein, que pone la lupa sobre algo muy concreto y fundamental, el lenguaje. ¿Cómo se relaciona el lenguaje con la reproducción de la desigualdad en la escuela, según el análisis que hace Varela de Bernstein? Bernstein, tal como lo presenta Varela en el texto, se centra en los códigos sociolingüísticos, que son como principios ocultos que regulan qué decimos y cómo lo decimos en diferentes contextos sociales. Son como las reglas del juego comunicativo de cada grupo social. Él distingue principalmente dos tipos de códigos. Por un lado, el código restringido. Este está más ligado al contexto inmediato, es más implícito, ya nos entendemos, utiliza frases más cortas, depende mucho de la experiencia compartida. Es más común, dice Bernstein, en familias de clase trabajadora, donde se comparten muchas vivencias y hay muchos sobreentendidos. Y por otro lado, el código elaborado. Este es más explícito, menos dependiente del contexto inmediato, capaz de expresar ideas abstractas, relaciones lógicas, complejas, usando una sintaxis más elaborada, un vocabulario más amplio. Y este es el código que domina en la escuela, en los libros de texto, en el discurso de los profesores. Y la dificultad viene, imagino, cuando un niño socializado principalmente en el código restringido llega a un entorno, la escuela, que funciona fundamentalmente con el código elaborado. Precisamente. Ahí está el kit de la cuestión.
Varela explica que la tesis de Bernstein es que los niños de clase trabajadora, acostumbrados al código restringido, se encuentran en clara desventaja en la escuela. No es que un código sea intrínsecamente mejor que otro, ojo, simplemente son diferentes y sirven para cosas distintas, pero la escuela privilegia masivamente el código elaborado. Y esa falta de sintonía entre el código del alumno y el código de la escuela es una causa clave, según Bernstein, del fracaso escolar diferencial entre clases sociales. Ujú. Entiendo. Es una barrera lingüística y cultural. Exacto. Y Varela también menciona que Bernstein luego afina su teoría, Introduce conceptos como clasificación, que se refiere a la fuerza de las fronteras entre las materias, entre los roles, entre los espacios, y está ligada al poder. Y marco, que tiene que ver con el control sobre cómo se transmite el conocimiento en la interacción pedagógica, cuánta libertad tiene el alumno, el profesor. La combinación de clasificación y marco define el código pedagógico de una escuela o un sistema educativo. Y también distingue entre las reglas de reconocimiento, ser capaz de entender las relaciones de poder que operan en la escuela, pillar de qué va el juego, y las reglas de realización, saber cómo producir el discurso, el comportamiento, el tipo de texto que la escuela considera legítimo y valioso. Bernstein sugiere que los niños de clases bajas a menudo sí que reconocen el juego de poder, pero no tienen las herramientas lingüísticas y culturales para realizar las jugadas correctas según las reglas escolares. Muy interesante cómo Varela conecta a estos autores de la reproducción y señala que, aunque hablan mucho de reproducción, dejan una puerta abierta al cambio, ¿no? No es un destino inevitablemente sellado. Efectivamente, Varela subraya eso. No son teorías totalmente deterministas. Reconocen que puede haber desajustes, contradicciones. Por ejemplo, el hábitus puede no encajar perfectamente con las condiciones actuales o puede haber tensiones en los códigos pedagógicos. Y vinculan estos posibles cambios a transformaciones sociales más amplias, como por ejemplo el ascenso de nuevas clases medias ligadas al conocimiento, al control simbólico, algo que Bernstein exploró bastante en sus últimas etapas. No es un sistema cerrado. Ujú. Y esto nos prepara perfectamente para el tercer y último grupo que Varela identifica en su recopilación, las teorías de la resistencia. El nombre ya sugiere un cambio de perspectiva. Bueno, radical. ¿Qué miran estos enfoques? ¿Dónde ponen el foco? Aquí, como Varela nos muestra claramente, la atención se desplaza hacia la agencia de los propios estudiantes, hacia su capacidad de acción. Ya no son vistos solo como receptores pasivos o víctimas de la reproducción social. Son sujetos activos que responden, que negocian, que interpretan y que a veces se oponen frontalmente a la escuela y a lo que ésta representa. Se mira lo que hacen los estudiantes, sus culturas propias. Varela dedica una atención especial, y es lógico por su impacto, al trabajo etnográfico de Paul Willis, Aprendiendo a trabajar. Es un estudio famosísimo por meterse literalmente en una escuela inglesa y seguir a un grupo de chicos de clase obrera. ¿Qué es lo tan revelador que encontró Willis y que Varela destaca? Ujú. El estudio de Willis, que Varela efectivamente destaca por su rica metodología etnográfica, es fascinante, sí. Willis siguió un grupo de chicos a los que llamó los colegas, the lads, todos de clase obrera, durante sus últimos años de escuela y su transición al trabajo. Y lo que describió fue su vibrante y compleja cultura de resistencia a la escuela. Estos chicos se oponían activamente a casi todo lo escolar, a la autoridad de los profesores, los profes, a las normas que veían como infantiles o absurdas, al conocimiento académico que les parecía totalmente inútil para la vida real, para el trabajo manual al que aspiraban. Él y lo veían como cosa de empollones o pringaos. ¿Y cómo se manifestaba esa resistencia? Pues desarrollaron todo un código propio, mucho humor irreverente, chistes, motes, una jerga particular, un estilo de vestir y de moverse desafiante, se saltaban clases, fumaban donde no debían, interrumpían, rechazaban activamente la cultura escolar oficial y aquellos compañeros que sí la aceptaban, los que llamaban íroles, o sea, los pelotas o empollones. Era una forma muy potente de afirmar su identidad de clase, su masculinidad obrera, frente a una institución que sentían que les despreciaba o que no les ofrecía nada valioso. Les daba un sentido de control y de poder dentro de la escuela. Pero Willis descubre una paradoja tremenda en todo esto, ¿verdad?
algo que Varela seguro que subraya. Ahí está el giro genial y trágico a la vez que Varela resalta. Claro, Willis muestra cómo esta misma cultura de resistencia, esta oposición frontal a la escuela y a la cultura académica que les daba poder y sentido dentro de la escuela, era precisamente lo que los estaba preparando y empujando casi inevitablemente hacia los trabajos manuales, no cualificados, precarios, exactamente los mismos trabajos que tenían sus padres. Al rechazar la vía académica, al valorar la fuerza física, el saber hacer práctico, la camaradería masculina del taller por encima del estudio, estaban en la práctica eligiendo su destino de clase obrera. Su rebelión contra la escuela acababa, paradójicamente, asegurando la reproducción social. Fíjate qué vuelta. La resistencia contribuía directamente a la reproducción. Una conclusión brutal, la verdad. Te rebelas contra el sistema escolar y acabas justo donde el sistema económico y social te quería colocar. Impresionante. Varela cierra su recopilación introduciendo una perspectiva diferente, la de Michel Foucault. Él no era estrictamente un sociólogo de la educación, pero sus ideas sobre el poder, como sabemos, han calado hondo en muchas disciplinas. ¿Qué aporta Foucault a esta visión crítica de la escuela, según Varela? Foucault, según la lectura que Varela nos ofrece en su texto, aporta una lente distinta. Sí, no se centra tanto en la reproducción de las clases sociales como los anteriores, sino en cómo el poder funciona en las instituciones modernas, y la escuela es un ejemplo paradigmático, para producir ciertos tipos de sujetos, ciertos tipos de cuerpos y mentes. Utiliza su método de análisis genealógico para rastrear cómo emergen históricamente estas técnicas de poder, estas formas de saber poder. ¿Y cómo se aplica eso a la escuela? Pues Varela explica que Foucault ve la escuela moderna, la que surge más o menos a partir del siglo XVIII, como un laboratorio clave para el desarrollo y perfeccionamiento del poder disciplinario. Sí. Este no es un poder que solo prohíbe o castiga desde arriba, como el poder soberano del rey. Es un poder mucho más sutil, más capilar, que organiza, vigila, normaliza y moldea a los individuos desde dentro. Es un poder productivo, no solo represivo. Entiendo. El Foucault utiliza conceptos como las disciplinas, que son esas técnicas minuciosas, detalladas, para controlar los cuerpos en el espacio. La disposición de las aulas, los pupitres en fila, controlar los tiempos, los horarios estrictos, los timbres, controlar los gestos, las posturas, para crear cuerpos dóciles y útiles. Habla de la microfísica del poder, ese poder que opera en lo pequeño, en lo cotidiano, en los detalles aparentemente insignificantes. Y Varela destaca la importancia crucial que Foucault da al examen. El examen, sí. El examen no solo sirve para medir conocimientos. Para Foucault es una herramienta central del poder disciplinario porque combina la vigilancia jerárquica, el profesor observa y juzga, con la sanción normalizadora. Compara a todos con una norma y clasifica. El examen individualiza, convierte a cada alumno en un caso documentado, conocido, comparable y, por tanto, gestionable por la institución. Entonces, la escuela moderna, desde esta perspectiva Foucaultiana que Varela recoge... Exacto. No solo transmite conocimientos o reproduce estructuras de clase, participa activamente en la fabricación del individuo moderno, del sujeto psicológico, que se autovigila, que se siente responsable de su propio éxito o fracaso, un sujeto dócil y útil para la sociedad industrial y capitalista. Varela subraya mucho este enfoque en las funciones productivas de la escuela, no solo las reproductivas. Y un punto clave siempre en Foucault que Varela también recoge: donde hay poder, siempre hay posibilidad de resistencia, aunque él no la explore tan en detalle en el ámbito escolar como lo hizo Willis, por ejemplo. Vale, pues haciendo una recapitulación rápida de todo este recorrido que Varela nos ha propuesto a través de la sociología crítica de la educación, hemos visto un panorama bastante complejo, ¿eh? Empezamos con teorías que ven la escuela casi como un apéndice, un reflejo bastante directo de la economía capitalista, asegurando que haya trabajadores adecuados para cada puesto, las de correspondencia. Luego, Varela nos llevó a teorías que complejizan bastante más este panorama, mostrando cómo la cultura heredada, el lenguaje, los símbolos, juegan un papel crucial en perpetuar la desigualdad, pero de una forma más sutil, más encubierta, haciendo incluso que parezca justa o natural, las de reproducción.
Y hemos terminado con visiones que ponen el foco en la acción de los propios estudiantes, en su resistencia, aunque a veces sea paradójica y contraproducente, y también en cómo la escuela, a través de sus prácticas cotidianas de poder, activamente moldea, produce a los sujetos, las de resistencia y la perspectiva del poder disciplinario de Foucault. Exacto. Yo creo que lo más valioso del trabajo de Varela en este texto es precisamente eso: ofrecernos este mapa de la crítica sociológica a la educación. Nos da herramientas conceptuales, nos da gafas para mirar la escuela de otra manera, para cuestionar esa imagen tan común, tan ingenua a veces, de la escuela como un lugar neutro, puramente dedicado a la enseñanza y a la igualdad de oportunidades. Nos invita a ver las complejas tramas de poder, de cultura, de desigualdad que se tejen en su interior. No son respuestas finales, ni dogmas, sino potentes lentes de análisis. Ujú. Ha sido, desde luego, un viaje intenso por estas miradas críticas que Julia Varela recopila y analiza con tanta claridad. Queda claro que la escuela es mucho, mucho más que pizarras, libros y exámenes. Es un hervidero de relaciones sociales, culturales y de poder, con efectos muy, muy tangibles en la vida de las personas y en la estructura social. Ujú. Y quizás la reflexión final que nos deja Varela, implícitamente, es una invitación a usar estas lentes que nos ha presentado, a mirar a nuestro alrededor, a las escuelas que conocemos, a nuestras propias experiencias educativas, pasadas o presentes. Podemos ver hoy rasgos de esa correspondencia escuela-trabajo de la que hablaban Bowles y Gintis. Identificamos la violencia simbólica de Bourdieu en cómo se valora o devalúa el bagaje cultural que traen los alumnos de casa. Notamos el impacto de los diferentes códigos lingüísticos de Bernstein en el aula. Claro. ¿Existen hoy resistencias estudiantiles parecidas a las que describió Willis? ¿Y qué consecuencias tienen? ¿Y cuánto del poder disciplinario de Foucault, esa vigilancia constante, los exámenes como clasificación, la normalización de conductas, sigue presente, quizás de formas nuevas, en las aulas actuales? Son preguntas incómodas, sí, pero yo creo que son necesarias. El análisis que Varela nos facilita nos anima a no dar por sentada la función supuestamente igualadora de la escuela y a mantener una mirada crítica, atenta a su funcionamiento real y a las desigualdades que quizás sigue produciendo o, como mínimo, legitimando. Sin duda, Varela nos ha dado muchísimo material para pensar y para observar en nuestro entorno más cercano. Gracias por acompañarnos hoy en esta exploración profunda. Hasta la próxima.